Nos volvemos a encontrar por estos medios, queridos hermanos, amigos, para hacer nuestra reflexión dominical sobre el Evangelio que nos presenta la Iglesia, celebrando ya el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia. Y siendo el domingo 23 de enero del año 2022. Este tiempo, ya tercer domingo, es como el principio de las tareas de Jesucristo, el principio, podríamos decir, de la era cristiana, el principio de una nueva vida. En estos términos tendríamos que entenderlo a la luz del Evangelio de San Lucas, que hoy continúa. De los dos domingos anteriores continúa la lectura del Evangelio escrito según San Lucas y que estaremos meditando durante un buen tiempo. Estamos todavía en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas y nos hace una narración muy interesante y dice: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Ese nosotros se refiere a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo. Dice, todo eso que sucedió y que fue transmitido por los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación, hace referencia a verdaderos, auténticos testigos de los que vieron, oyeron, hicieron, actuaron juntamente con Jesús, y hace referencia a sus apóstoles, pero también a sus discípulos. Hay que distinguir todo el grupo que seguía a Jesús con un verdadero compromiso, porque a Jesús lo siguen y lo seguirán las multitudes, pero ¿quiénes lo siguen realmente en sus tareas? Eso es a lo que se refiere aquí, ¿verdad? Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Bien, parece que le escribe a un hombre llamado Teófilo. Debemos de saber que San Lucas era un hombre ilustrado, conocedor muy bien de toda esta historia, que conoció personalmente a la Santísima Virgen María, es el único que nos habla del nacimiento y de la infancia de Jesús. San Lucas se le conoció como el médico, seguramente conocería muchas cosas en medicina de su tiempo, y también se le llama el médico de las almas, porque al escribir el Evangelio transmite toda una medicina a la vida espiritual y a la vida interior de cada persona, tal como es la intención que tiene Dios para que llegue hasta nosotros. San Lucas escribe no solamente estos textos que conocemos como el Evangelio de San Lucas, sino que nos habla también y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este primer texto del versículo 1, capítulo 1, verso 1 al 4, lo va a repetir también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose al ilustre Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Bueno, pues los historiadores en sus primeros momentos trataron de investigar y de saber quién era Teófilo, pero no encontraron a nadie que estuviera cercano ni a los apóstoles ni en aquellos tiempos. Pero esto es intencional, porque el ilustre Teófilo es aquel hombre que se distingue porque es amante de Dios. Eso significa el nombre de Teófilo, Theos, Philos, el amante de Dios. Si usted y nosotros somos amantes de Dios y buscamos verdaderamente su amor, bueno, pues para ustedes que tienen buena voluntad de conocer todo esto,
para ustedes es este escrito. Quiero que tengas el respaldo de todas estas verdades y que las conozcas a fondo para que no titubees en los misterios de la fe. Conócelos bien, tú amante de Dios, lo cual implica fe, disposición, interés en las cosas divinas. Para aquellos que los buscan de corazón y de verdad, conozca usted estos pasajes. Así, Lucas hace como un esquema de narración desde los principios y los escribe por orden para que se conozca la verdad y se respalde esta misma verdad acerca de todo lo que se ha enseñado. Que lo que tú has aprendido como una enseñanza, diríamos hoy en día en el catecismo de la Iglesia o en el mismo estudio de la Sagrada Escritura, en la que escuchas en la predicación del ministro o de las mismas palabras del sumo pontífice, ahora el Papa Francisco, o de nuestros obispos, que conozcas la verdad de esta enseñanza, que no te quedes en la ignorancia nada más porque lo dijo el Papa o porque lo dijo un obispo. No, no. Fíjate si hay esa coherencia, esa condición correcta de la enseñanza. Así empieza a decir: después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Bueno, es como una forma breve de narrarnos el paso de Jesucristo entre los pueblos. Ese paso de Jesús tiene un eco en una palabra que todos conocemos y se llama Pascua. El paso de Jesús, que siendo Dios, pasó por la tierra aún con un cuerpo mortal. Físicamente decimos. Bien, pues Jesús fue pasando por todos los pueblos y yo diría, sigue pasando en medio de nosotros. Con un cuerpo diferente, ¿eh? Hoy en día hay que hablar de ese cuerpo diferente y que nos lo narra cuidadosamente San Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, cuando nos hace esa enseñanza del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia y que permanece y permanecerá todos los días del mundo hasta el fin, y donde ni los poderes más terribles y temerarios del infierno podrán acabar con esta iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo que sigue pasando, como en el primer momento, por medio de todos los pueblos. Su fama se extendió por toda la región. Luego entra como de golpe, diría yo, ¿verdad? Tajantemente, dice, fue también a Nazaret, donde se había criado. Nos da este dato de dónde creció Jesucristo, dónde pasó su infancia o su juventud o sus primeros años. Ahí fue su crianza, en Nazaret. Lo sitúa dentro de la historia y del tiempo. Dice, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Nos habla de las costumbres de Jesús, de cómo llevaba una vida ordenada, como cualquier laico, como cualquier ciudadano de Nazaret, iba a la sinagoga. Pues a la sinagoga se va porque es una correspondencia del pueblo de Dios hacia Dios mismo, y es un ir a alimentarnos de la presencia de Dios para nuestra vida. Ir al templo es siempre una razón fundamental, a lo cual hoy tendríamos que observar muchas cosas, porque la gente no quiere ir más al templo. Una mentira engañosa, que al fin y al cabo mentira, dice, Dios está en todas partes. ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué voy? No lo entiende. El que vive en la ignorancia no lo entiende. Pero tú, querido Teófilo, debes entender estas razones.
porque en el templo, o en aquel momento en la sinagoga, se reúne el pueblo de Dios, la asamblea. Se dijo en griego eclesía, asamblea, quiere decir la asamblea de Dios, el pueblo de Dios. Los hombres de fe y de piedad que caminan al encuentro del Señor y que están interesados en estas verdades. El ir al templo es participar de la Pascua del Señor, es ir a participar de su misericordia, es ir a iluminar nuestra vida con su palabra, es participar de la oración de toda la iglesia, que no es lo mismo que yo rece a solas, a que yo haga una comunión de oración con todo el pueblo. No es lo mismo la luz de un foco que la de 100 focos. Siempre será mayor la luz que alcanzamos en la oración comunitaria que no en la individual. Lo cual no desmerece el valor de la oración personal, el que platica con Dios a solas y el que lo busca cara a cara. Bien, pues Jesús iba a la sinagoga, dice, los sábados. Los sábados no tanto como el día de nuestro sábado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino en aquel día en el que se congrega la asamblea y que al mismo tiempo hace referencia al descanso de Dios, el Shabbat. El Shabbat, que no es el sábado de nuestro calendario ordinario. Él iba los sábados, pero ¿qué quiere decir que fue en esta ocasión en sábado? Pues sí, si se celebra el descanso de Dios, la acción de Jesucristo al venir a nosotros es invitarnos a su descanso, es invitarnos al descanso de Dios. Por eso en la Escritura, en los Santos Evangelios, se enfatiza el sábado, el Shabbat glorioso de Dios. El Shabbat es el día del Señor, que para nosotros lo traducimos en domingo, Dies Domini, día del Señor, el primer día de la semana, cuando debemos presentarnos junto con todos nuestros ideales y proyectos para presentárselos a Dios, como pueden ser los proyectos de una semana, por decir algo, ¿verdad? Cada 8 días le presentamos nuestros proyectos para esta semana. Pero a la vez nos unimos en oración por las intenciones de todos los presentes y del mundo entero. ¿Cuántos valores? Ir al templo, a la comunidad de la iglesia. Ir a celebrar el descanso de Dios. Señor, cuando vengo a tu presencia, entro en este descanso. Hoy en día muchas gentes hablan incluso del descanso en el Espíritu como un don del Espíritu Santo. Pero el descanso de Dios no es nada más caer, ¿verdad?, en una soltura del cuerpo, sino que realmente el alma encuentra alivio, reposo, descanso, que recobra las fuerzas, como lo dijera el Salmo 22. El Señor me hace descansar, el Señor me hace reposar, el Señor me nutre con pastos buenos, ¿no? Me hace descansar y me hace reposar sobre verdes pastos, me nutre, me alimenta, me prepara el banquete y llena mi copa hasta los bordes, dice en una forma muy bella el Salmo 22, que ojalá todos lo tuviéramos siempre presente. Mucha gente lo tiene y mucha gente lo reza diariamente, afortunadamente así es, pero hay muchos que no, ni se acuerdan, ni saben. Bueno, pues medite usted todas estas cosas. ¿Qué es entrar en el descanso de Dios? Y yo diría que en nuestro tiempo mucha gente anda buscando reposo y descanso en medio de tantas tribulaciones, los ires y venires de todos los días, en donde hay que sortear muchas dificultades, la economía, la salud, la inseguridad que hoy vivimos, que es una de las quejas casi a gritos que tiene nuestro México, porque hay una inseguridad por todas partes. Todos los días son noticias alarmantes, a veces queremos como tomarlo ya como algo tan común, pues todos los días matan, todos los días hay balaceras,
Todos los días salen los criminales por los pueblos, etc., como si fuera ya algo ordinario. Y no, eso no es lo ordinario, eso es lo extraordinario, pero malo. Y definitivamente, en medio de todo eso, la inseguridad, la incertidumbre, podremos lograr con nuestras economías, con una economía nacional fracasada, donde incluso se van coartando los espacios de acción, como lo vemos actualmente en esos alegatos que hay por la revocación de mandato entre el INE y el gobierno. Se les recorta, se les quita el dinero, ¿verdad? Se les obliga, etcétera, ¿no? En fin, tantas cosas que podemos observar en nuestros días. Bueno, pues ahí tiene usted qué implica venir a buscar el descanso. Mucha gente está acudiendo al templo a orar, a rezar. Muchas otras gentes en su ignorancia no saben a dónde ir y si van a buscar un amuleto, una protección o que les hagan una limpia, un rezo, qué sé yo. Queridos hermanos, no titubees, ve a donde está el Señor del descanso, el que da el descanso y que ha preparado un gran día sin fin para el final de los tiempos, donde todos estamos invitados a descansar en Dios, como se lo decimos en la oración del ritual de difuntos, que descanses en la paz de Dios, el descanso de Dios, que el Señor te lleve a su descanso eterno. Pues eso tenemos que empezar a lograrlo desde ahora. No lo deje usted para cuando me mueran y a ver quién me reza, no. Usted mismo prepare, si puede llegar al descanso de Dios, o podría incluso llegar al tormento eterno. Estas son palabras que van aquí a colación, porque eso significa Jesús en el sábado entró a la sinagoga, entró y como era su costumbre hacerlo, se levantó para hacer la lectura. Aquí nos regresaría a la primera lectura de este domingo, que en el tiempo de Nehemías, que era el rey de los persas, estando el pueblo de Israel en Babilonia, Nehemías fue generoso para hacer regresar al pueblo de Dios de aquel destierro en el que estaban para la ciudad de Dios, la Jerusalén, donde está el monte Sión y el templo del Señor. Nehemías procura todo eso, y en aquel momento Esdras era el sacerdote. Nos narra la primera lectura que ustedes deben de leer, cómo se levantó, trajeron el libro de la ley, los levitas, se hizo un tapanco especial para aquella ocasión, se congregaron a todos los que estaban en el destierro y todos los que tenían uso de razón, se abrieron el libro de la ley y se estuvo haciendo la lectura durante toda la mañana hasta el mediodía, y toda la gente permaneció de pie mientras se daba la lectura de la palabra. Dice uno, caramba, qué solemnidad, qué respeto tan maravilloso presentó aquel pueblo hambriento, sediento y cansado mientras vivía en el destierro, fuera de su tierra, quiere decir, fuera de la tierra de Dios. ¿Cuánta gente anda fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios, y que debe de ser llamado, congregado, convocado para que escuchen la palabra? Dice, y mientras leyeron la palabra, la gente incluso lloraba al escuchar con gran emoción la palabra del Señor. La palabra va sanando, la palabra va dando consuelo, confort, iluminación. Aquel pueblo lo sintió en la solemnidad de aquella lectura profunda de la ley. Queridos hermanos, qué importante traducirlo en nuestros días. Qué importante es levantarse a leer una lectura en medio de la asamblea de la iglesia, ¿verdad? Lectores, salmistas, cantores. Vamos a cantar la palabra de Dios, vamos a leerla con gran emoción y con gran respeto. El pueblo terminó alabando y glorificando a Dios. Es como el principio que vemos todavía en nuestros días en la liturgia, cuando se va a leer el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, el Evangelio es la palabra que viene de Dios, y todos se ponen de pie y el pueblo canta, aleluya, aleluya, aleluya.
con una antífona y vuelve a repetir aleluya, aleluya. Es toda una solemnidad litúrgica. Eso es lo que sucedió en el tiempo de Nehemías, rey de los persas, y donde Esdras era el sacerdote de aquella lectura tan maravillosa. Al final de la lectura, todos asentaron con profunda devoción: amén, amén, amén. Quiere decir, así es, así lo creo, así lo espero de Dios. El poder de la palabra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, dice, se levantó en la sinagoga y fue a hacer la lectura. Ahí está este nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Ya no es Esdras el sacerdote, sino es Cristo el que va a leer la palabra. Y le dieron el rollo, el volumen, quiere decir, antes eran papiros que se enrollaban, ¿verdad?, como libros, y se extendían, y donde se abría, ahí se leía la lectura. Dice, y le tocó la lectura del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró este pasaje donde estaba escrito. Aquí el texto es muy fuerte, nos llevaría muchísimo tiempo analizarlo, pero al menos hay que escucharlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Ahí el texto de Isaías. ¿Quién es el Espíritu del Señor? Pues el Espíritu Santo, el que se hizo presente en el Jordán y señaló a Jesucristo como el ungido por el Espíritu. Es el que movió a Jesús y lo llevó al desierto. Es el Espíritu del Señor quien hizo caminar a Jesús entre los pueblos. Es el mismo Espíritu de Dios que se hace presente en la sinagoga. El Espíritu del Señor, Kyrios, se refiere al mismo Dios eterno. Dice, pues el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir, es el que me inspira, es el que me unge con esa fuerza divina. Con estas mismas palabras se anunció al Mesías, al mismo Cristo. Se le llaman los signos mesiánicos que pronunció el profeta Isaías. ¿En dónde se han de cumplir estas palabras? Solo en el verdadero Mesías, no en otra gente. Los signos mesiánicos, así se le conoce este texto en la teología, en el estudio de la Sagrada Escritura, los signos mesiánicos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, quiere decir, me ha tomado por su cuenta, me ha perfumado con su amor, me ha llenado de su sabiduría. Es el que reposa en mí, el Espíritu del Señor reposa en Jesús. Hablando de esa manera para señalarlo como el Mesías, como el enviado del Padre, como el que fue prometido desde el principio para todas las naciones. ¿Y cuál es la tarea? ¿Para qué es este ungido? Pues me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. ¿Cuáles son los pobres? Le llamamos pobre al que le falta lo necesario, o al que vive en la escasez o limitadamente para sobrevivir. Los pobres, pero no es en ese sentido de riqueza o de poseer los bienes materiales, no, ni siquiera el tener lo necesario del alimento, no. Se le llama pobre al que le falta Dios. Pobre hombre sin Dios. Para aquellos que viven fuera de Dios y lejos de Dios, Jesucristo fue enviado para ellos. ¿Cuánta gente lo escuchamos en muchas ocasiones que dice, yo no soy pecador? Pues Jesucristo vino para los pecadores.
Si tú no eres pecador, quiere decir que Jesucristo no vino para ti. No porque eso sea verdad, sino porque tú mismo te excluyes de la acción amorosa de Cristo que te busca a ti como pecador, a mí y a todos nosotros. En el mundo entero no había más que pecadores. La única alma santa antes de Cristo es la Santísima Virgen María, principio en su maternidad de la formación de la casa de Dios y principio también del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia, madre de la iglesia, madre de Cristo, madre del pecador. Todos los demás somos pecadores. En ese sentido, queridos hermanos, encontramos pues que Jesús viene para todos, para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva? Pues la noticia que debe de llenarnos de alegría, de emoción, que debe de llevarnos a la misma glorificación de Dios. Ya no estamos perdidos ni condenados por el pecado, sino que el Señor nos hace regresar a la vida. El Señor nos trae la salvación. Es el Mesías, el Redentor, quiere decir. El médico. Pero también Él es la medicina, es el médico y es la medicina del enfermo. Dice, viene para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos? ¿Hay acaso esclavos? Este es el pueblo de los esclavos. Queridos hermanos, el que vive en el pecado, claro que está esclavizado en la mentira, en el error, en el engaño, en la ignorancia. La esclavitud se da de muchas maneras. No es solamente pensarlo como los esclavos en la antigüedad, donde se les amarraba un grillete en el pie, ¿no? Sino que esclavo es aquel que lleva la atadura por su ignorancia, porque fue engañado, porque vive lejos de Dios, etc. En sus propios vicios eres esclavo, de tus propios vicios eres esclavo, de tus propias miserias, de tu misma ignorancia, de tu pereza, de tu abandono, etc. Bueno, pues el Señor vino precisamente para darle la liberación a los cautivos. Un cautiverio, que quiere decir alguien te sometió en cautiverio, y ese alguien no lo podemos tampoco olvidar ni dejarlo pasar así nada más, porque ese alguien se refiere también a Satanás, al demonio. El demonio ha sostenido en cautiverio a muchas almas y las sigue teniendo, porque no hay quien vaya a darles el rescate a esas criaturas, porque muchos, aunque sabemos y entendemos estas cosas, no queremos anunciar la verdad, no queremos anunciar la liberación para ese cautivo, no queremos enseñar la doctrina, no queremos ningún apostolado, no queremos ningún compromiso ni con Cristo ni con la iglesia. Queremos llevar una religión light, donde yo soy el reyesito y Diosito tiene que servirme porque Él es muy bueno y me ama. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué forma de engañar tiene el demonio en nuestros días, en el corazón de mucha gente! Si usted no se acerca correctamente para cumplir la ley del Señor, como en el tiempo de Esdras y de Nehemías, entonces, ¿cómo va usted a conocer lo que Dios manda y dispone? La ley del Señor es perfecta, la ley del Señor alegra el corazón, la ley del Señor da vida, la ley del Señor te hace sabio y entendido. Pero nada de eso queremos ocuparnos, hermanos, y por lo mismo seguimos viviendo como los cautivos en las redes del demonio, como en las redes del mundo, como en las redes de nuestra propia carne, mundo, demonio y carne, como los enemigos del alma. Pues el Señor viene para darnos la liberación y también la curación a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Sí, nosotros llamamos hoy invidentes, aquellos que han perdido los ojos de la carne, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuántos son ciegos que no ven la verdad? ¿Cuántos son ciegos que no han vuelto a ver a Dios en su vida? ¿Cuántos son ciegos que no conocen ni prevén los peligros del mundo? Para esos ciegos el Señor ha venido con su palabra para darnos la luz en el entendimiento. La palabra del Señor es la luz
que ilumina a todo hombre que nace en este mundo. Y también dice para dar la libertad a los oprimidos. Esto se refiere también a la esclavitud que nosotros los humanos hacemos unos de otros. Ahí donde quedamos esclavizados porque tenemos compromisos falsos que incluso nos pesan, como cuánta gente a veces escuchamos que se casó por compromiso, que se casó o se juntó en algún convenio, en algún trato forzadamente. Ahora vive como oprimido, le pesa todo aquello. Pues, ¿cuántos oprimidos hay? Porque han copado sus límites y no pueden resolver una vida porque están en un límite que es infranqueable para muchos de las gentes. Viven oprimidos como si alguien de afuera hacia adentro te oprimiera. Eso quiere decir, ¿verdad? El demonio nos oprime también de afuera hacia adentro. Causa ansiedad, desesperación, depresión, causa rebeldía, enojo, empezamos a echar culpas, como alguien que echa espumarajos por la boca, como un endemoniado que incluso le echa la culpa a Dios y reniega. El Señor vino lleno de misericordia, aquí encontraríamos la misericordia, para darle la libertad a los oprimidos y para anunciarles el año de gracia del Señor, el año del Señor, el día del Señor, Dies Domini, que es mediante su pasión, muerte y resurrección, que próximamente estaremos también celebrando en la iglesia para el mes de abril. Queridos hermanos, ¿cuántas cosas podemos decir acerca de este texto? Simplemente traté de describir tantito los conceptos y los verbos. Dice, Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Pero queridos hermanos, en el pueblo de Israel, el que leía la lectura sabía y entendía, porque así lo piensa y lo sabe el israelita, que cuando tú abres la escritura, el Espíritu de Dios viene a ti, te ilumina, y en la misma hora en que tú lo anuncias en su lectura, el Señor te inspira para que enseñes al pueblo que te escucha. ¿Qué has entendido cuando lees esta lectura? ¿Qué te ha inspirado el Espíritu de Dios? ¿Qué te dice esta palabra? ¿A qué te mueve y en qué te compromete? ¿En qué te comprometes tú ante esta palabra? No, para quedarte quieto, nada más para tener una noticia, eso no te adelanta en nada. El principio del tiempo ordinario, como es este tercer domingo ya, es para vivir lo que se nos ha enseñado. ¿Para qué quieres tanta enseñanza? ¿Para qué quieres el don de la fe si no lo habrías de aplicar en tu vida diaria? El año de gracia del Señor nos llevará hasta el final de los tiempos al descanso del Señor. El día del Señor, el año de gracia, es como aquella tradición o costumbre donde el rey, por el año de gracia, daba la libertad a alguno de los presos. Se les libera de la cárcel, se les indulta de las penas para que, como una gracia que concede el rey, salgan en libertad. El año de gracia del Señor, que formalmente se celebraba cada 25 o 50 años, que eran los años del jubileo, allá donde se tocaban las yuvas, las trompetas aquellas antiguas, ¿no? La yuba, para anunciar la gran noticia, y solamente se tocaban cuando se anunciaban buenas noticias. Bien, el año de gracia, el año jubilar, el año en que se alegra el pueblo de Dios y que se ha de alegrar con la misma palabra, que es Jesucristo. Él es la palabra. Bueno, pues todo el mundo volteó a ver a Jesucristo, que enrolló el volumen y se sentó y no dijo nada. Y cuando él se levantó, dice, comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy mismo, el hoy eterno,
de Dios, donde Dios no va para el pasado ni para el futuro. El pasado está en las manos de Dios y no nos corresponde más. El futuro permanece a su providencia, pero lo que sí podemos vivir es el hoy, donde el Señor nos llena de gracias y de regalos para que nadie se pierda. Ocupa el tiempo de hoy para cumplir los mandamientos, para trabajar y ganar el descanso que el Señor nos tiene prometidos. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, y la gente se admiraba de la sabiduría, de las palabras y de la sencillez con que lo refería nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos con eso por hoy y suscríbase al canal, comparta esta enseñanza, sea usted catequista desde su teléfono, desde su computadora o tablet, y comunique esta breve enseñanza, una reflexión sencilla, pero que al mismo tiempo nos esforzamos porque se tenga al menos un poco de iluminación en la palabra de Dios. Toque la campanita para que le lleguen oportunamente los avisos de estas reflexiones. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.